Gloria al Señor. Vamos a entrar a la palabra de Dios. ¿Cuántos trajeron su Biblia? Pregúntele a la persona si está al lado. ¿Trajiste tu Biblia? Dile. ¿Andas armado o andas desarmado? ¿Cuántos andan armados? Muy bien, gloria al Señor. Estamos avanzando en el Señor este año y tenemos algunos domingos y hoy sábado de estar analizando, de estar estudiando Isaías capítulo 40. Yo quiero preguntar, levante su mano por favor. ¿Para cuántos ha sido de bendición estudiar Isaías 40? Levante la mano. Isaías 40. Isaías, el profeta, en este capítulo nos muestra la grandeza de Dios. Que Dios es Dios, que Dios sigue siendo Dios en cualquier situación, en cualquier circunstancia, en adversidad, en el problema. Dios es Dios. Diga conmigo por favor, Dios es Dios. Y Dios es grande. Y en Isaías 40 hemos rescatado, lo primero que rescatamos es que Dios es nuestra fuente inagotable de fuerzas. O sea, cuando usted está cansado, cuando usted ya no tiene fuerzas, Dios es mi fuente inagotable de fuerzas. En Dios retomo fuerzas. En Dios me vuelvo a levantar. En Dios recobro ánimos. Amén. Bienvenido, Carlos Guerrino de Alemania, anda por acá. Amén. Buenísimo, hermano. ¿Trajiste dólares? Podés comprar baleadas entonces. Carlos está acá. Estemos orando por Carlos, su familia, ¿verdad? Su mami está pasando un proceso ahorita de salud, pero estamos creyendo en un Dios grande. Amén. Y por eso Carlos está acá. Sabemos que Dios le está usando ya. Entonces, hermanos, Dios es nuestra fuente inagotable de fuerzas. Es Dios. Y analizábamos ahí en el versículo 28, 29 y 30 que debemos de enfocarnos en Dios, porque en el contexto que Isaías escribe, en medio de un gran problema, le dice: ¿tú no has escuchado quién es tu Dios? ¿Tú no sabes quién es tu Dios? ¿En quién crees entonces? A ver, ¿cuántos hemos pasado problemas? Levante la mano, ¿cuántos hemos pasado problemas? Todos. Y algunos de nosotros lo estamos pasando hoy mismo, estamos viviendo una dificultad. Entonces yo quiero recordarle, ¿usted no ha escuchado de Dios? ¿Usted no ha oído de Dios? Y esa es la palabra que trajo Isaías en este momento crítico, de enfocarnos en Dios, de esforzarnos en Dios. Dice la palabra, Él da esfuerzo al cansado. ¿Cuántos cansados hay aquí? Los que pasan el puente todas las semanas están cansados de pasar el puente. Ay, estoy cansado, jefe, el puente. Y está en la calle, ¿verdad? Y yo escucho a todos los que viven en la Honduras de allá, todos los días, cansancio y queja. Ay, y esto. Pero podemos esforzarnos en Dios. Ahora, hay otro tipo de situaciones que son espirituales, que impactan nuestra alma, que nos hacen perder las fuerzas. Pero Isaías dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ningunas. Y luego dice, los que esperan en Jehová. ¿Qué dice que los que esperan en Jehová qué? Tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas y correrán y no se cansarán. Los jóvenes flaquean y caen. Hermano, pero si tú esperas en el Señor va a levantar tu ánimo. Amén. El Señor va a levantar tus fuerzas. Y debemos de entender que nosotros tenemos un Dios grande, tenemos un Dios poderoso. A ver, ¿alguien tiene un Dios grande acá? ¿Alguien tiene un Dios poderoso? ¿Sí? Y eso. Ahora, el problema nuestro, el problema de nuestra sociedad es que queremos medirlo todo. Queremos que las cosas sean tangibles, pero en la capacidad de Dios trasciende, la grandeza de Dios trasciende, su poder, su amor, su misericordia, su sabiduría son más grandes. Y muchas veces, hermano, muchos de nuestros miedos figuran porque no hemos conocido al Dios grande. Entonces, si tú tienes un Dios grande y tú crees que tienes un Dios grande, nuestros problemas no van a ser tan significativos. No estoy menospreciando nuestros problemas, y no estoy diciendo que, verdad, vamos a ver los problemas como si nada. Pero entre más grande es nuestro Dios, nuestro problema va a tener una óptica diferente. Pero si tu Dios es pequeño, tus problemas van a ser inmensamente grandes. Entonces, ¿cómo es tu Dios? ¿De qué tamaño es tu Dios? Pregúntale por favor a tu vecino, ¿de qué tamaño es tu Dios? ¿Qué tamaño tiene el Dios en el que crees? Ahora, yo hablaba de esto porque ¿cuáles son los riesgos que corremos como iglesia, como hijos de Dios? Número uno, que no reconozcamos la grandeza de Dios, de sus milagros. Y lo otro es que la grandeza de Dios no impacte en nuestra vida, que así como que vemos algo y como, cuando Dios es tan grande. Así que Isaías 40, hermanos, describe este Dios majestuoso,
poderoso y grande. Y hoy vamos a seguir. Abre tu Biblia por favor en Isaías 40, desde el versículo 12 que analizábamos la semana pasada, y hoy vamos a enfocarnos en el versículo 13 al 17. Así que abre tu Biblia por favor, Isaías 40, y cuando tú lo tengas, dices un fuerte amén y saber que usted está conmigo. Amén. ¿Qué le parece si se pone de pie? Ya va a estar sentado un buen tiempo. Leemos la palabra del Señor. Isaías capítulo 40. Isaías 40. Meditábamos en esto nosotros hace 2 semanas. Versículo 12 dice: ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con alabanza y con pesas los collados. Verso 13: ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Versículo 17 dice: como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y lo que no es. Diga conmigo: mi Dios es grande. Oramos. Señor, gracias te damos esta noche por esta preciosa palabra. Realmente, Señor, al ver Isaías, la palabra de ánimo que da al pueblo de Israel, al pueblo de Judá, entendiendo, Señor, que tú eres grande, yo he cobrado ánimos en un Dios grande, y que ese Dios es mi Dios, es mi Padre, me cuida, me provee, me sana. Y quiero, Señor, pedirte que esta noche tu Espíritu Santo confronte nuestras vidas de reconocer al Dios grande, al Dios inmenso. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús decimos amén y amén. Seguimos hablando de la incomparable grandeza de Dios, porque la palabra no cuestiona la grandeza de Dios. La palabra nos muestra lo grande que es Él. Ahora, ¿recuerda usted que veíamos? Diga, a ver, quienes estuvieron acá, ¿qué puede hacer la mano de Dios? Cuéntele a la persona que está a su lado. Cuéntele, ¿qué puede hacer la mano de Dios? Cuéntele a la persona que está a su lado. ¿Qué puede hacer la mano de Dios? ¿Qué puede hacer? Mide las aguas, mide los cielos con su cuarta, ¿verdad? Y con 3 dedos toma el polvo. Eso hace la mano de Dios. Acá lo mirábamos, Isaías 40:12, y nos enfocamos en eso, en Isaías 40:12. Pero yo quiero recordarle el contexto de este capítulo. Usted recuerda que el reino del sur, Judá, y el reino del norte, Israel, estaban amedrentados, estaban emproblemados, estaban afligidos. ¿Sabe por qué? Porque venían las naciones. Uno ya era cautivo, ya era esclavo, y el otro estaba a punto de ser esclavo. Y entonces ellos preguntaron: ¿dónde está mi Dios? Como cuando nosotros: Señor, ¿dónde estás? ¿Cómo? ¿En qué momento, Señor, pasó esto? ¿Dónde estabas tú? ¿Sabe que yo en algún momento de mi vida, cuando hubo una adversidad, yo le pregunté al Señor: Señor, ¿dónde estabas tú? Señor, ¿por qué no cuidaste? ¿Por qué no guardaste? Señor, ¿qué pasó? No sé si alguno de ustedes le ha hecho esa pregunta a Dios: ¿dónde estabas tú en este momento? Y el pueblo le está preguntando al Señor: ¿dónde estabas? Y Isaías le está recordando la grandeza de Dios. Y yo, hermano, quiero recordarle hoy la grandeza de nuestro Dios, porque yo sí, de verdad, este tiempo estudiando Isaías 40 realmente ha cambiado mi perspectiva de ver a Dios. Yo soy hijo de Dios. ¿Recuerda usted aquella alabanza de Julio Melgar? Él, en su lecho de muerte, literalmente, con un cáncer terminal, y él entendiendo la soberanía y la grandeza de Dios, él dice: yo solo sé que yo soy su hijo, que Él es mi Padre y mi Padre me ama, y que tengo un Dios grande. Y yo quiero recordarle hoy a usted y yo tenemos un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios fuerte. Nunca olvide que Dios es grande. Pero, hermano, Isaías no solamente habla de la grandeza de Dios en su soberanía o la grandeza de Dios en su majestad, sino que el capítulo 40 de Isaías también habla de la sabiduría de Dios, que la sabiduría de Dios es perfecta, que Él es más sabio,
De hecho, un atributo de Él, como la santidad, como omnipotente, como omnipresente, como omnisciente, es que Él es sabio. Su sabiduría es perfecta, es inigualable. Entonces, hermano, Dios es grande solamente por lo que hace con su mano. Su mano toma el universo, lo crea. No, Dios también es grande porque su sabiduría es inigualable, porque su sabiduría es inmensa. ¿Sabe cuál es nuestro problema? No sé si a usted le pasa, pero algunos de nosotros creemos que podemos aconsejar a Dios. Algunos de nosotros pensamos literalmente que la manera de resolver algunos problemas de la vida, o la manera de resolver algunas situaciones, es mejor que la que Dios ha pensado. Y pensamos, vea, Señor, yo creo que no, aquí yo tengo la razón. Creemos que nuestro pensamiento y nuestra razón es mejor que la de Dios. Por ejemplo, pudiera ser, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia? Que yo debo de perdonar. Señor, pero es que yo no puedo perdonar. Mira, y si yo lo voy a perdonar hasta que Él cambie. Y la palabra del Señor dice, perdona. Dice, cuando el Señor Jesús enseña a orar, lo que nosotros conocemos como el Padre Nuestro, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. La Biblia nos llama a perdonar, pero nuestro juicio y nuestra razón dice, Señor, yo creo que aquí te estás equivocando, porque yo no puedo perdonar a alguien si esta persona no me ha pedido perdón, o yo no puedo perdonar si yo no veo cambios en esta persona. El Señor nos ha mandado a perdonar. La Biblia tiene ya algo que decirnos. Mi manera, Señor, es mejor. Y yo quiero que veamos esto. Ve por favor Isaías, capítulo 40, versículo 13. Y dice Isaías, dice el profeta, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? Hermano, ¿quién le enseñó a Dios? Pregúntele a su vecino, pregúntele a su hermano, ¿quién le enseñó a Dios? ¿Quién le enseñó a Dios? Dice Isaías, ok, ya Isaías habló del poder de su mano, lo que Él hace con su mano. Pero dice Isaías al pueblo de Israel, yo quiero mostrarte que Dios es grande porque Él es sabio, su sabiduría es inmensa, es inigualable. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? Vaya por favor conmigo al versículo 14. ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? ¿Quién, hermanos? ¿Quién le enseñó al Señor? Pero a veces, y perdón la palabra o la expresión que voy a usar, pero a veces nosotros tenemos la osadía, el atrevimiento de pensar que sabemos más que Dios. A veces nosotros se nos ocurre que Dios se equivocó en algo. A veces nosotros creemos tener un mejor pensamiento que Dios, que nuestra manera de operar es mejor que la de Él. Y qué error que nosotros creamos eso, que pensemos que sabemos más que Dios. Yo quisiera analizar esto, hermanos. Quiero hacer un paréntesis. Por ejemplo, el pensamiento secular. El pensamiento de lo que se levanta en el mundo, ¿verdad? De diferentes pensamientos, diferentes ideologías. Y cómo a veces nosotros, el problema no está en leer, el problema no está en educarse, el problema no está en buscar un consejo. El problema es cuando eso toma prioridad sobre la palabra de Dios. El problema es cuando aquello que estoy aprendiendo, un pensamiento secular, lo transformo en una verdad para mi vida y dejo a un lado la verdad bíblica, la verdad de Dios. ¿Lo estoy diciendo bien, hermanos? Amén. Entonces, ahí hay un problema porque le damos prioridad a eso, creemos. Si el pensamiento del mundo, hermano, el pensamiento del mundo nunca va a ser superior al pensamiento de Dios. Y nosotros pensamos, es que los expertos dicen, vamos a ver qué dicen. Las finanzas están horribles, las finanzas hay una crisis financiera. Y entonces veamos qué dicen los expertos sobre las finanzas. Pregúntele a Dios. Dios dice que Él va a proveer cada día. ¿Qué dicen los expertos de las finanzas? ¿Y qué dice Mateo? Ay, alguien me ayuda, por favor. Mateo 24, Mateo 25 dice: ¿no soy yo el que tengo cuidado de las aves de los cielos, que no hilan ni trabajan? ¿Alguien me puede recordar, por favor? ¿Algún lector apasionante de la palabra? ¿Perdón? A veces nos cuesta recordar algunas cosas. Pero Él dice: cada día Dios proveerá lo que necesitas. Él es sabio, su sabiduría es inmensa.
Y quizás nosotros estamos buscando un ejemplo de eso, ¿verdad? A ver qué dicen los expertos. O por ejemplo pudiera ser, hermano, en la crianza de nuestros hijos. A ver qué dicen los sociólogos, los psicólogos. Está bien, tienen buenos pensamientos, buenas aportaciones, tienen buenos consejos para nuestra vida, para nuestra familia. Pero, hermano, eso nunca va a ser mayor a lo que la palabra de Dios ya dice. Y si un pensamiento secular es mayor a lo que, o en mi vida ocupa un lugar mayor a lo que ocupa la palabra, tenemos problemas. ¿Qué dice, por ejemplo, hoy el pensamiento secular de la familia? ¿Qué dice? No sé si usted anda en la onda, ¿va? Si se pone a ver ahí, ¿cómo se llaman estos? Podcasts. Hoy hay podcasts, hay uno escucha ahí un par de cosas. ¿Sabe que me encontré con uno donde están hablando un grupo de mujeres y algunos expertos? Y el pensamiento secular hoy se ha transformado en que la plática era, el chambre estaba bueno, hermano, yo me quedé a verlo. La plática era algo así, las mujeres estaban hablando que mientras el esposo sea un buen esposo, provea, sea un buen padre, cuide, ¿verdad? Trabaje, le respete, le ame, el esposo tiene derecho a echarse una canita al aire. Esa era la conversación. Era una conversación, de veras, hermano, no le estoy inventando, ahí se lo voy a mandar. Si usted quiere ver, ¿verdad? Ya me avisa, lo vamos a buscar. Y era un grupo de mujeres hablando, era un podcast, ahí estaba en mi, era, no sé, un programa de radio, no sé qué cosa. Pero estaban diciendo, está bien. Y una de ellas estaba dando testimonio y decía, no, pues si mi esposo, yo sé que él necesita a otra mujer, ¿verdad? Porque a veces esto y lo otro. ¿Qué? Amén, dice, no sé. No, va a llevar fuego. Oiga, ese es un pensamiento secular. Por eso yo hace unos días compartía, puedes pensar que estás moralmente no correcto, pero espiritualmente perdido. Entonces alguien me escribió y me dice, pastor, yo no entiendo eso, porque la moral hoy está torcida. La moralidad de muchos hoy, la moral ya no es la misma moral de hace 10, 15 o 20 años, ¿cierto o no, hermanos? Ya no lo es. Entonces, el pensamiento del mundo nunca va a ser superior al pensamiento de Dios. Y entonces Isaías está diciendo y le dice al pueblo, ¿a quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino? Entonces, hermano, ¿qué dicen los expertos sobre el matrimonio? Vaya a la palabra, y la palabra dice todo lo que nosotros debemos de saber sobre el matrimonio. Mire por favor esto, Isaías 40:13, en la Biblia de lenguaje sencillo lo dice de esta manera. A Dios nadie le enseña nada, nadie le da consejos ni lecciones de ciencia y de sabiduría. No, Dios, es que no es así, yo te voy a decir cómo es. Y pensamos que nuestro pensamiento es mejor que Él. ¿Cómo dice la palabra? Más bienaventurado, ¿qué es? Más bienaventurado es dar. Señor, pero yo creo que aquí tú te equivocaste. Yo creo que más bienaventurado es recibir que dar. ¿Alguien dice amén? O de repente pudiera ser, por ejemplo, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó. Ay, Señor, es que vos no conoces a mi mujer. Tú no sabes lo que es. Y dice la palabra del Señor, mujeres, estar sujetas a los maridos. No, yo creo que aquí, Señor, usted se equivocó, Padre. Porque hay un pensamiento que hemos abrazado, un pensamiento torcido. Hemos hablado aquí de eso. Hermano, el pensamiento secular nunca va a ser mayor al pensamiento de Dios. Dice acá, a Dios nadie le enseña nada, nadie le da consejos ni lecciones de ciencia o de sabiduría. Hermano, ¿en serio usted cree que Dios se ha equivocado en algo? ¿Usted cree que lo que está escrito en la palabra, Dios se equivocó? No podemos abrazar eso. Dice Job, capítulo 36, versículos 22 y 23. He aquí que Dios es excelso en su poder. ¿Qué enseñador semejante a Él? ¿Quién le ha prescrito su camino? ¿Y quién le dirá, cómo, hermano? Has hecho mal. Pero a veces, hermano, en lo muy profundo de nuestra mente, y yo confieso, yo he pecado de esa manera, en lo más profundo de nuestra mente, creo que le hemos dicho a Dios, Señor, yo creo que tú has hecho mal. Señor, yo creo que tú te equivocaste. Señor, esto no es así como iba.
dice la Biblia en lenguaje sencillo, el mismo capítulo, dice: Dios es grande y poderoso, no hay maestro que se le compare, nadie puede pedirle cuentas ni acusarlo de haberse equivocado. Pero en algunos momentos de nuestra vida yo creo que le hemos dicho: Señor, yo creo que aquí te equivocaste. No sé ustedes, quizá usted haya pensado igual o piense igual en un momento, pero pensemos en esto. Si nosotros fuéramos los escritores de nuestra vida, si nuestra vida tuviéramos que escribirla en un libro, trazarla, si yo fuera el escritor de mi vida, hay varios capítulos que yo no hubiera escrito. Hay varios capítulos que yo no hubiera trazado. Capítulos especialmente aquellos que tienen que ver con pruebas de familia, con situaciones de nuestros hijos, de nuestro esposo, de nuestras hijas. Hay situaciones en las cuales, si nosotros fuéramos el escritor, el libro de nuestra vida, hubiéramos borrado, hubiéramos escrito algo diferente. ¿Sabe quién es el escritor de nuestra vida? Se llama Dios, Jehová, el creador de los cielos y la tierra, y Él no se equivoca. Dice Job: Dios es grande y poderoso, no hay maestro que se le compare, nadie puede pedirle cuentas ni acusarle de haberse equivocado. Pero muchas veces, Señor, yo creo que tú te equivocaste en esto, Señor, que estoy pasando. Yo creo, Señor, que esto no funciona así, Señor, en la enfermedad, en este proceso. No, yo creo que no, Señor, no debería describirlo de esa manera. En este proceso. Y podemos ir, hermano, por la vida pensando: Señor, yo creo que te equivocaste. Y debemos de tener cuidado con este pensamiento, porque va a crear una gran frustración en nosotros. Frustrados: Señor, aquí esto no era, no tenía que pasar. Hermano, Dios sabe lo que hace. Diga conmigo esto, por favor: Dios sabe lo que hace. De hecho, yo creo que, ¿verdad que hay una alabanza que así se llama? Sí, ¿verdad? Dios sabe lo que hace. ¿Alguien la ha escuchado? Dios sabe lo que hace. Él, ¿por qué? Porque dice que su sabiduría, dice Isaías, su entendimiento. Acá Isaías 40 dice: ¿quién le enseñó al Espíritu de Jehová? ¿O le aconsejó enseñándole? No sé si a usted le ha pasado esto, pero quienes tenemos hijos, a veces ellos piensan que saben más que nosotros. No sé si a usted le ha pasado eso. Y uno dice: criatura, hombre, ay, cipote. ¿Sabe? La otra vez nos pasó algo curioso. El año pasado, en julio creo que fue, subimos en El Salvador. Y Evan tiene una memoria muy rápida de aprenderse las calles. Y de repente él empezó a quererme guiar en El Salvador. Y me decía: yo creo que por aquí te tenías que ir porque quizás era más rápido. Yo me le quedo viendo y digo: ay, muchacho, le digo. O sea, ¿cómo va a creer? ¿Quién sabe más? ¿Quién sabe más, hermano? ¿Usted o sus hijos? Bueno, en el celular sus hijos, porque usted anda ¿y cómo se hace esto? Pero en la vida usted sabe más, ¿cierto o no? ¿Quién sabe más? El Eterno. Él es eterno, Él sabe más. Dios no se ha equivocado. Dios no se equivoca. Dice: Dios es grande y poderoso, no hay maestro que se le compare. Mira Isaías 40:14 una vez más. ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseña ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? Hermanos, Dios sabe lo que hace. Mire lo que dice Job capítulo 21 versículo 22. ¿Enseñará alguien a Dios sabiduría, juzgando Él a los que están elevados? Hermano, sea lo que sea que enfrentes, la mano de Dios es poderosa para ayudar y para salvar. Pero también la sabiduría de Dios es gigantesca, es enorme, y Él sabe por el camino que te va a llevar. Él sabe lo mejor.
Y Isaías le está diciendo a un pueblo que estaba a punto de ser asediado, que está afligido, que está acongojado, que está triste, que está confundido. Él está diciendo: ¿quién sabe más? ¿Sabes más tú o sabe más Dios? ¿Podemos nosotros, hermanos, confiar en este Dios? Y eso es lo que está diciendo Isaías. ¿Pueden ustedes confiar en Dios? Y les empieza a mostrar lo grande que es Dios. No solamente lo grande que hace con su mano, sino la sabiduría. Le pregunto: ¿quién será el hombre más inteligente sobre la faz de la tierra? Yo, dicen algunos. Quizás en este momento, ¿verdad?, hay hombres inteligentes. No sé, usted podría pensar en Mark Zuckerberg, el creador de Facebook, Elon Musk, no sé, otras personas, inversionistas o otros pensadores, filósofos que han salido. Le pregunto, de los hombres con ¿cómo se llama? El IQ, ¿cómo es? El coeficiente intelectual más elevado. ¿Usted cree que le puede dar un consejo a Dios? ¿Usted cree que todos reunidos le pueden dar un consejo a Dios? Y dice acá la palabra: ¿enseñará a alguien a Dios sabiduría, juzgando Él los que están elevados? Entonces le pregunto yo: ¿a quién acude usted para tomar decisiones? ¿Quién le aconseja? ¿De quién escucha? Vayamos a la palabra, hermanos. Ahí encontraremos el mejor consejo. Amén. Dios es grande, Dios es sabio. Y termino con esto. Quiero terminar con esto en Isaías 40. Que veamos también, ya vimos la grandeza de Dios en lo que Él hace, lo que Él es, lo que puede hacer con una sola mano. Pero también quiero que veamos la supremacía de Dios. Dios, el Dios grande, el Dios del universo, el Dios que controla el mundo, no solamente la tierra ni los que en él habitan, sino el universo completo. Yo no sé, a ver, ¿cuántos vieron el video que yo les mandé ahí por WhatsApp? ¿Cuántos vieron un video de un predicador que habla acerca de cómo Dios controla el universo? Levanten la mano, quiero saber quiénes lo vieron. Algunos cuantos, ok. ¿Verdad que es poderoso saber cómo Dios controla el universo? Vea, yo le animo a que vea esa palabra, que pueda usted ir y ver lo grande que es nuestro Dios. Pero no solamente eso, la soberanía de Dios es inmensa. Avancemos por favor hasta el versículo 15. Versículo 15, 16 y 17 de Isaías. Si usted está conmigo, por favor, diga amén. Isaías 40. Ya les mostró que Dios es grande a ese pueblo acongojado, afligido. Ya les mostró que Dios es sabio. Recuerde el contexto, hermano. A punto de ser conquistados, de ser llevados cautivos. Bueno, uno de ellos, el otro ya era cautivo. Isaías da esta palabra: he aquí que las naciones les son como gota de agua que cae en el cubo. ¿Cuál era el problema? ¿Cuál era el gran problema de Judá y de Israel en ese momento? Las naciones. Es más, el pueblo de Israel, su mayor problema en toda su historia fueron las naciones. Y Isaías le está diciendo al pueblo de Dios, a sus hijos: he aquí las naciones les son como gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en balanzas les son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como el polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y que lo que no es. Está diciendo: las naciones son tu problema. Para Dios las naciones no son nada. Estamos hablando de los imperios que existían en ese momento. Y yo quiero hacer un paréntesis, tal vez aquí hablando de las naciones, del poder de las naciones, que para Dios es nada. Y quiero mencionar algo que muy pocas veces hablo, o que muchas veces, que muy pocas veces ocupamos este altar para hablar de esto. Pero hermanos, usted se ha dado cuenta lo triste, especialmente en estos tiempos que estamos viviendo, la propaganda política. Qué triste es que algunos hermanos nos peleamos pensando que un hombre tiene la solución, o alguien para una situación de país. Es Dios, hermano.
no pierda la paz. Ahora, estamos llamados al acto cívico, al deber cívico. Pidámosle sabiduría a Dios para esto, hermanos. Pero es triste que muchos de nosotros, como hijos de Dios, nos peleemos por el verde, el amarillo, el morado, el celeste, el rojo, el azul, y perdamos una comunidad, una hermandad cristiana por un color político. Dígale a la persona que está al lado, no haga eso, diga. No es posible que como cristianos estemos poniendo nuestra esperanza en eso, en la política humana. Ponemos en hombres la confianza, ¿verdad? Grandes pleitos que usted ha visto hasta en las redes sociales, hermanos. Se pone duro. Peor que el Madrid y que el Barça, hermano. No perdamos nuestro testimonio. Es un pequeño paréntesis. No perdamos nuestro testimonio. Por eso sí, cada quien tiene su ideal. Bien. ¿Es tiempo de orar por nuestro país? Sí, es tiempo de orar y pedirle a Dios sabiduría. Pídale al Señor que le guíe. Pero hermano, no podemos poner nuestra esperanza en un poder político. No, mi esperanza viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Él es. Sí, y vamos, y tenemos que estar puestos los ojos en el Señor. Pero hermano, no vamos a poner nuestra esperanza ahí, en las naciones, en los gobiernos, en la política. Pero bueno, cierro paréntesis y regreso. Veamos el versículo 15, por favor, antes que ustedes se enojen de hablar de este tema. Mejor avancemos. Isaías 40:15 dice: he aquí las naciones le son como gota de huecú y como menudo polvo. Recuerda, hermano, históricamente lo que yo le decía, las naciones habían asediado. ¿Y cuál es la preocupación más grande en este momento de Israel? Es que las naciones venían a llevarlo cautivo. Era el problema. Las naciones, Israel había tenido guerra contra las naciones y las naciones eran enemigas, y las amenazas de Israel eran las naciones. Ahora, yo quiero contextualizar o aplicar este versículo hoy a nuestra vida. Nosotros no tenemos problemas contra las naciones o otras naciones, no. Pero para Israel, el problema grande eran las naciones. ¿Cuál es tu problema grande? ¿Cuál es, hablando simbólicamente o metafóricamente, cuál es la nación por la cual tú estás temiendo? Porque mira lo que dice la palabra. He aquí las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, como nada. No sé cuántos hermanos hemos acarreado agua. Allá en aquellos tiempos, muchos nos ha tocado acarrear. Bueno, y también aquí a veces se pone seria la cosa, ¿ves? Hay que acarrear agua. Y cuando uno acarrea agua en cubeta, le toca acarrear, o llega la pipa. Yo no sé cuántos vivimos esa aventura, donde llegaba la pipa a servir agua y uno tenía que llevar las cubetas, y ahí iba uno. Pero uno no se detenía cuando iba cayendo el poquito de agua, que la gotita que caía, ¿verdad? El problema de Israel, las naciones. ¿Cuál es la nación que te atormenta? ¿Cuál es el problema? Quiero que vea esta palabra que está en el segundo libro de Crónicas. Capítulo 32, versículo del 7 al 8. Mira, Sennacherib estaba por invadir Judá, estaba por invadir Judá. Y mira la palabra que hay para el pueblo en este momento. Dice: esforzaos y animaos, no temáis. Una nación venía, un problema grande, una nación, una gran nación, venía contra Judá. Y dice: esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, del imperio, ¿no? En este momento no estamos hablando de Siria, la nación, aunque hoy esa provincia es parte, ¿verdad?, de lo que fue el imperio de Asiria. Ni de toda la multitud que con él viene. ¿Qué dice aquí la palabra, hermano? Porque más hay con nosotros que con él. Hermano, ¿quién está contigo? ¿Quién camina contigo? ¿Quién te guarda? ¿Quién te cuida? ¿Acaso no es el Dios de los ejércitos? ¿No es el Dios de Israel? Entonces, ¿cuál es tu nación? ¿Cuál es tu problema? ¿Qué te amedrenta? ¿Cuál es el temor? ¿La enfermedad? ¿La escasez? ¿La prueba? ¿La familia? Hermano, Isaías le está recordando a Israel: Dios es el Dios de las naciones.
Las naciones no controlan a Dios. Dios controla las naciones. Y traduzca usted las naciones como ese problema que tenía el pueblo. Y le dice en el versículo 8, 32:8, con él está el brazo de carne. Aleluya. Mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Alguien dice amén. Mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Hermanos, todos los días peleamos batallas. Frecuentemente peleamos batallas. Pero Dios está conmigo. Dios está con nosotros. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Hermano, ¿tú tienes confianza en la palabra de Dios? Y insisto en esto. Hermano, hay problemas. Yo sé cuántos de nosotros, quizás hoy corazones afligidos, ¿y cómo voy a hacer? Y el recibo, y esto, y la comida, y esta situación de familia. Hermano, Dios está contigo. Tu nación, tu problema no es más grande que nuestro Dios. No lo es. Yo tengo un Dios grande. Yo no estoy diciendo que usted vea los problemas, ¿verdad? Que no le va a tomar ese interés, no le presto atención. No, hay que ocuparnos en ellos, pero con la ayuda de Dios, con la sabiduría que viene de Dios. Dios está conmigo. ¿Alguien puede decir esto hoy? Dios está conmigo. Dios está conmigo. Mire, sería bueno, ¿se acuerda cómo nos castigaban a nosotros cuando nos equivocamos? 100, 200 veces, va. Repita la palabra. ¿Sabe qué tiene que hacer hoy usted? Que vaya, busque un cuaderno de caligrafía. Usted va a ir hoy y va a escribir 1000 veces: Dios está conmigo. Va a escribir 1000 veces: Dios es poderoso. Va a escribir 1000 veces: Dios es sabio. Dios es soberano. Porque recuerdan que ¿qué querían lograr los maestros cuando nos ponían eso? Que nos calara, que nos entrara. Quizás así, hermano. Pero quiero decirle esto con mucho respeto. No podemos venir a la casa del Señor y salir o vivir todos derrotados, todos apaleados. No. Aunque hayan batallas, vamos a vivir en victoria. Y esta fue la palabra del Señor. Las naciones venían, pero está hablando acá y dice: con él está el brazo de carne. Mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestra batalla. Usted puede hacer esta palabra para usted, hermano. ¿Por qué no lo leemos? ¿Por qué no lo personaliza? Ahí el versículo 8. Yo quiero pedirle, ¿por qué no levanta su mano? Levanta su mano, por favor, y diga: mas conmigo está Jehová mi Dios para ayudarme y pelear mis batallas. La nación se va a levantar, viene con un brazo de carne, pero conmigo está Jehová de los ejércitos. Mi Dios es grande. Amén. Y esta era la amenaza de Israel. Y hermano, en esos tiempos no había diplomacia, que conversaciones, no había, ¿verdad? O sea, eran las naciones, eran crueles. ¿Sabe que me encontré con este dato muy curioso? Una inscripción en el templo de Nimrod por el rey Asurbanipal. No le vaya a poner nunca así a su hijo ni a su nieto, oye. Miren lo que este rey habla, es trazado. Esto es un concepto histórico. Pero él dice: construí un pilar en la puerta de la ciudad, despellejé a todos los hombres principales que se habían rebelado y cubrí el pilar con sus pieles. Imagínense, hermano. Algunos los inserté dentro del pilar y a otros los empalé en las estacas del pilar. Estas eran las naciones que atacaban a Israel. Entonces, ¿cómo Israel no iba a tener miedo? ¿Cómo Israel no iba a estar ahí acongojado? ¿Cuál es la nación que te está atacando a ti? ¿Cuál es el problema? Porque yo lo que quiero decirte es: nuestro Dios es superior a eso. Hermano, de verdad, nuestro Dios es superior. Isaías 40:15, nuestro Dios es superior. Regresemos por favor a Isaías.
Isaías 40, versículo 15. Vamos terminando. Voy a pedir al ministerio de alabanza que puedan acompañarnos para que cerremos este tiempo hermoso. Isaías 40, 15. He aquí las naciones les son como gota de agua que cae del cubo. Y mire esto, y como menudo polvo en las balanzas. Les son, no sé si entendemos esto, pero vaya, miren, muchas veces nosotros vamos al mercado, ¿verdad? ¿Para qué vamos al mercado? O a donde sea, o al súper, ustedes van a Walmart, donde sea, ahí. Entonces usted dice, deme por favor 4 libras de chuleta de cerdo, pero quítele el polvo para que pese menos. Es que nadie hace eso. O sea, nadie le dice, quítele el polvo a la balanza, porque ahí no. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Mire qué interesante esto. Dice, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. O sea, nada pues, en nada. He aquí hace desaparecer islas. Estaban hablando de las naciones. Dice que las naciones le son como gota de agua. Ese gran problema, hermanos, para nosotros, para Dios es nada. Y Dios quiere. Me encanta cómo lo dice la Biblia en lenguaje sencillo. Las naciones son para Él como una gota de agua, como un grano de polvo en la balanza. Los poderosos países que están en las islas del mar son para Él lo mismo que un simple grano de arena. Wow, hermano, así es nuestro Dios de grande. Avancemos al versículo 16. Dice, ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. ¿Sabe usted, hermano, que el Líbano es el lugar donde estaban los árboles más hermosos, más frondosos, la vegetación más linda, los animales más hermosos por todo lo que había? El Líbano era un lujo de lugar. Históricamente así ha sido conocido. Dice, ni el Líbano bastará. Habían cedros, los famosos cedros del Líbano. La mejor madera, lo mejor. ¿Y qué dice acá la palabra? Dice, ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. O sea, ni la gran grandeza que contenía este lugar era algo para Dios, no son suficientes. La Biblia en lenguaje sencillo lo dice de esta manera. Mire la paráfrasis, dice, no hay en los bosques del Líbano animales ni leña suficientes para presentar en su altar una ofrenda como Él lo merece. Qué poderoso, ¿verdad? Y esa es la palabra de Isaías a un pueblo que está entristecido, que está afligido porque lo iban a llevar cautivo. Y le está mostrando la grandeza de Dios. Y a veces nosotros, hermano, imagínese esto, ¿verdad? Lo que está diciendo Isaías. Y a veces nosotros creemos que podemos sorprender a Dios con nuestros talentos, con nuestros dones. Señor, mira cómo canto. Mira, Señor, cómo sirvo. Señor, mira cómo predico. ¿No te impresiona, Señor? Señor, mira, ¿verdad? Y pudiéramos hablar de un montón. Señor, mira mis títulos. Yo soy licenciado, soy máster, soy doctor. Después se volvió loco. Yo no sé qué pasó. Usted dice, mira, Señor, aquí están mis títulos. ¿En serio tú crees que podemos impresionar a Dios con algo? ¿Podemos nosotros? No, Él está diciendo ahí, no hay en los bosques del Líbano animales ni leña suficientes para presentar en su altar una ofrenda como Él se merece. Por eso, hermano, debemos de entender que ese Dios tan grande ha puesto sus ojos en nosotros. Y perdón que diga yo esto de esta manera. Miren, hay gente que vive enojada con Dios. Yo no sé si tú estás enojado con Dios por años, pero yo me voy a enojar con Dios por esto. Hermano, necesitamos de Dios. Dios es sabio. Él no se ha equivocado en nada de nosotros. Y claro, ¿verdad? Como humanos nos podemos enojar, nos podemos alterar, podemos preguntar, podemos decir, Señor, ¿por qué? Yo lo hice en su momento. Yo he abierto mi corazón con ustedes. Yo le preguntaba al Señor, después de que yo perdí mi ojo, yo le decía al Señor, Señor, ¿qué pasó? Señor, ¿qué ondas?
Señor, ¿qué sucedió? Y yo le pregunté, yo le decía al Señor, ¿verdad? En mi tristeza, en mi frustración, en mi enojo, yo le decía, ¿dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú en ese momento? ¿Acaso no eres el Dios grande? ¿No eres el Dios que nos cuida? ¿Dónde estabas tú? ¿Por qué lo permitiste? Señor, ¿por qué? Y esa es la gran pregunta que muchas veces nosotros nos hacemos. ¿Por qué? Pero ¿qué dijo Isaías? Capítulo 40, versículo 13 y 14. La sabiduría de Dios, nadie. Él sabe, porque Él sabe lo que hace. Yo sé que muchas veces nosotros, hermanos, vamos a preguntar, vamos a patalear, pero debemos de entender que ese Dios grande tiene cuidado de nosotros y nos ama y nos cuida, y no vamos a entender nunca esos procesos. No vamos a entender nunca el porqué de algunas situaciones, o quizás lo vamos a entender en algún momento de nuestra vida, pero habrán momentos tan difíciles. Se recuerda usted como aquel niño que tenía aquella fuerte infección en su oído. El papá lo llevó a donde el doctor. Yo les contaba esto y le decía, su hijo debe de ser operado hoy. Y le dijo el papá, ok, hágalo, porque si no su hijo va a perder su oído, va a perder el sentido del oído, ya no va a escuchar. Y el papá le dijo, ok, hágalo, yo quiero que mi hijo escuche, yo quiero que mi hijo esté bien. Y le dijo el doctor, hay un problema con esto, que esta operación debe de hacerse sin anestesia. No hay forma en la que yo pueda ingresar ahí una aguja, porque vamos a perjudicar. Yo con mis pinzas voy a sacar ese problema que tiene en su oído y lo voy a retirar y va a estar bien. Y el padre le dijo, el padre que ama a su hijo como nosotros amamos a los nuestros, le dijo al doctor, hagámoslo. Pero le dijo el doctor, yo necesito su ayuda. Yo necesito que usted agarre a su hijo con todas sus fuerzas. Quizás era un niño como de unos 5 años, 6 años, chiquito, delgadito, y un papá así bien grande. Y cuando empieza esta situación, el doctor agarra sus pinzas y le dice, agarra a su hijo. Y aquel hombre agarra a su hijo, lo agarra de la cabeza, lo agarra de los brazos con todas sus fuerzas. Y el doctor entonces empieza a insertar aquellas pinzas tan finas en su oído. Y aquel niño empieza a sentir aquel dolor tan fuerte en su oído. ¿Se ha sentido esos dolores de oídos tan fuertes, tan duros? Y el niño miraba al papá y le decía, papá, ¿por qué le estás ayudando a este hombre a que me haga daño? Me duele. El niño en ese momento no entendía que todo el peso que su papá estaba dejando caer sobre él era porque lo amaba y porque era lo mejor para él. Y a veces para nosotros es así, no vamos a entender, vamos a patalear, vamos a frustrarnos, vamos a decirle al Señor, Señor, ¿dónde estabas? ¿Qué hiciste? ¿Dónde te fuiste? ¿Por qué no estabas ahí? ¿Por qué no me guardaste? ¿Por qué no me cuidaste? Señor, ¿qué pasó? Y el pueblo de Israel y de Judá está atemorizado, y Isaías el profeta le está recordando al pueblo que no hay nada ni nadie que sea más grande que Dios. ¿Y sabes algo? El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Moisés, el Dios de José, el Dios de Josué, el Dios de Débora, el Dios de Esther, el Dios de todos aquellos personajes que encontramos en la Biblia, es nuestro mismo Dios. No ha cambiado. Él es poderoso, Él es grande. Y esa es la grandeza de Dios. Y Isaías 40:16 dice, no hay nada. Y gloria a Dios por todo lo que usted tiene. No podemos impresionar a Dios. Ay, Señor, mira, tengo una casa, 2 casas. Gloria a Dios por eso, pero no podemos impresionar a Dios. Dios es grande, es poderoso, es sabio. Isaías 40:17 dice, como nada son todas las naciones delante de Él, y en su comparación serán estimadas a menos que nada, y que lo que no es.
¿Sabe que a veces nosotros corremos más rápido a nuestros contactos, a nuestra experiencia, a saber a quién me puede ayudar, a nuestro cuello, antes de correr a Dios? Dice la paráfrasis de la Biblia del lenguaje sencillo: para Dios nada valen las naciones. El problema que se enfrentaba Israel son lo mismo que nada. Y yo doy gracias a Dios, hermanos, porque siendo nosotros tan pequeños, tan vulnerables, tan frágiles, que nuestra aparición es tan corta en los muchos años que tenemos de vida y que nos aferramos a ella, hay momentos en la vida que ni se nos ocurre pensar en dejar esta preciosa y hermosa vida. No queremos. Pero en esta poca aparición, en este tiempo en que el Señor nos presta de vida, debemos devolver nuestra mirada a Dios todos los días y decir: Señor, gracias porque tú eres mi ayudador. Gracias porque tú me vas a levantar. Gracias porque tú me vas a sacar. Póngase de pie, por favor, hermano. Hay una frase popular, ¿verdad?, que se dice, un proverbio chino, dicen algunos, a saber de dónde sale, ¿verdad?, tanto proverbio chino. Pero por ahí dice: no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista, ¿vale? Pero ¿sabe qué dice la palabra de Dios? Humillados bajo la poderosa mano de Dios. ¿Para qué? Para que Él los exalte cuando fuere tiempo. La palabra de Dios dice: en el mundo tendréis aflicción, pero tened paz, yo he vencido al mundo. Y yo no sé, hermanos, si realmente hemos comprendido en este estudio de Isaías 40 la grandeza de nuestro Dios, la grandeza de mi Dios, de su Dios. Y yo hace 2 semanas terminaba con estas preguntas: ¿de qué tamaño es tu Dios? ¿Es tu problema actual más grande que el tamaño de Dios? ¿Realmente crees que hay algo que Él no pueda hacer o lograr? Y yo hoy quiero terminar con estas preguntas. ¿Pones tu esperanza en el poder humano? ¿Pones tu confianza en la grandeza humana, entre comillas? ¿O corres a Dios en el momento de prueba? Hermanos, recordemos que su mano es poderosa para salvar, su sabiduría es perfecta, Él es supremo, su supremacía es incomparable. Y Isaías le dice a Israel: no tengas miedo, porque la mano de Dios está contigo. Y termino donde empezamos. Isaías le dijo al pueblo de Israel y de Judá: los muchachos se cansan y se fatigan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías le está recordando al pueblo de Dios que tiene un Dios grande. Iglesia amada, amado hermano, yo quiero recordarle: tenemos un Dios grande. Y no es un Dios histórico, es Dios, es nuestro Dios. Y cada vez que nosotros venimos a la casa del Señor, cada vez que estamos acá, debemos de entender que alabamos a un Dios grande, que alabamos a un Dios soberano, a un Dios inmensamente grande, hermoso, amoroso, que cuida de sus hijos. Yo pregunto: ¿hay algo? Dice la misma palabra allá en el Evangelio de Lucas, le dice: ¿hay algo imposible para Dios? No hay nada imposible para Dios, porque Dios es grande. Hermano, Dios no ha descuidado, no nos ha descuidado. Dios no se ha olvidado. Dios cumplirá su propósito en mí. Si este mensaje te ha tocado el corazón, puede compartirlo con sus amigos, denos like, comparte en las redes sociales. Si tú quieres consejería, llamarnos, acá están los contactos de la iglesia, nuestros números, nuestro correo y también nuestras redes sociales. Estamos para servirte.